Esta es la voz de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Ministerio de Educación y Ciencia, emitiendo a través del tercer programa de Radio Nacional de España su programa dedicado a los alumnos del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años. Así sonaban los comienzos de la radio educativa de la UNED, que está celebrando su 50 aniversario. Fue en 1974 cuando comenzaron las emisiones regulares de sus programas y se creaba una dirección técnica para llevar a cabo este proyecto al que después acompañarían vídeo y televisión. Una historia ligada a la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia, nacida 2 años antes y propiciada por la innovadora Ley General de Educación del 70. Gracias a ella, se daban oportunidades para seguir estudiando a quienes no pudieran acudir a los centros ordinarios. Además, reglamentaba la enseñanza por correspondencia, radio y televisión. Ángel Mancebo, director de Medios Técnicos y Recursos Educativos de UNED Media, ha investigado la historia de la radio de la UNED. La radio al final era, por temas de costes y de oportunidad y de capacidad, era el sistema más idóneo para poder empezar a difundir el conocimiento o a difundir lo que era la metodología de la universidad, en fin, todo aquello que era necesario, de una manera que llegara a lo más universalmente posible, que será el objetivo, el poner el alcance sobre todo de la enseñanza superior a todo aquel que quisiera estudiar y que solo dependiera de su capacidad, no de que estuviera viviendo en un sitio o en otro o tuviera unas limitaciones geográficas o físicas que se lo impidieran. En esta apuesta, desde los inicios de la UNED por la radio, se eligió emitir en Radio Nacional, por ser la emisora con mayor cobertura. Allí comenzaron ya en 1973 a realizarse unos programas piloto donde eran profesionales de la radio pública, especialistas en locución, quienes dramatizaban los guiones elaborados por el equipo docente. Hola Javier, ¿qué tal estás? ¿No has venido estos días a clase? Es que he estado un poco malo. Gripe, ya sabes. No es nada, pero tienes que quedarte en la cama. Lo de quedarte unos días en la cama no está del todo mal. Pero es que pierdes muchas clases y después andas despistado. Oye, y a propósito de clases, ¿qué es lo que está explicando el de literatura? Ahora está con la novela picaresca y nos ha mandado un texto del Lazarillo de Tormes para que preparemos un comentario en casa. 1974 será fundamental. Es en ese año cuando se crea la dirección técnica que agrupa a todos los medios audiovisuales de la UNED, incluida la radio, algo que posibilita también la creación de estudios técnicos de locución. Ya serán los profesores los que locuten o expongan sus clases apoyándose en locutores de la propia universidad. Se iniciaba así una dinámica que se ha mantenido, como recuerda Ángel Mancebo. Desde ese momento fue cuando ya se empezó a establecer esta dinámica de que era la propia universidad la que grababa los programas, los enlataba, entre comillas, y los enviaba ya para la emisión directamente en Radio Nacional, que es lo que se ha mantenido hasta nuestros días. Lo que ha ido cambiando es el formato, el horario, otras cosas, pero lo que es la dinámica técnica de la producción de programas aquí y el envío a Radio Nacional fue muy pionera. Desde el año 74 ya se estableció así y hasta hoy en día. Ya llevan 50 años. Además de las emisiones de la radio, y para ofrecer más opciones a aquellos estudiantes que, bien por problemas de cobertura o de horarios, no pudieran seguirlas, se adoptó una iniciativa pionera. Aprovechando la tecnología de la época, el cassette, los programas se grababan y se enviaban a los centros asociados repartidos por España. Así, los estudiantes podrían escuchar las cintas, solicitar su préstamo o incluso adquirirlas. Guarda un especial recuerdo de aquella época el profesor emérito de la Escuela de Ingenieros Industriales, Miguel Ángel Sebastián. Uno de los recuerdos que tengo de mi llegada a la UNED y de cuando fui director de la escuela fue que el reparto de casetes por los centros asociados y por las bibliotecas de nuestras facultades y escuelas. Esto era algo que se llevaba como un reloj que permitía a cualquier alumno, cualquier alumna de nuestros centros asociados escuchar el programa que se había emitido la semana anterior.
Es a finales de los 70 cuando llega el impulso definitivo para la radio de la UNED con la creación de una estructura propia. Se pone en marcha una redacción formada por una plantilla de profesionales especialistas en medios de comunicación que elabora, en estrecha colaboración con los docentes, los contenidos. Ángel Mancebo. Las funciones eran todas las propias que podían darse en una producción de audio como la que se hacía. Entonces adquirieron cada vez más una importancia y luego la relación entre los redactores y los profesores cada vez se fue afianzando más, de tal manera que ya era una colaboración muy estrecha y muy exhaustiva entre ambos. El apoyo mutuo es grande y así se ha mantenido hasta nuestros días, en los que hay una simbiosis muy importante entre la redacción de radio y los profesores que hacen programas para la Radio UNED. Ya en julio de 1979, Radio 3, que solo emitía en Madrid, extiende su cobertura a toda España e incorpora los programas de la UNED. Arranca entonces una nueva década, la de los 80, con una redacción formada por jóvenes profesionales que, junto a los profesores, crean una radio distinta, única. Recuerdan aquella época Miguel Minaya e Isabel Baeza, que trabajaron en ella desde sus inicios. A partir de los primeros años 80, cuando surge Radio 3, una radio joven y dinámica, que es Radio Nacional, y con la creación de estudios propios en la UNED, hay un equipo de gente joven, entre los que estaba yo, que en colaboración con los docentes llevamos a cabo una transformación en la forma de transmitir esos conocimientos, la creación de un equipo que costó lo suyo. Empecé en la radio muy jovencita. En realidad acababa de terminar la carrera, yo tenía 22 años y la UNED fue para mí pues lo que ha sido después, una experiencia absolutamente vital. Empecé con unas clases que se grababan. La UNED entonces era muy dirigida a los alumnos y no solamente muy dirigida a los alumnos, sino en realidad muy estática, aunque entonces no nos lo parecía, claro. Grabábamos en todo tipo de sitios, desde Radio Juventud hasta el estudio de un señor cubano. Era una cosa muy curiosa, pero desde el principio me llamó la atención, porque yo creía que servía muchísimo como apoyo, y además era muy novedosa, porque no había ninguna universidad que utilizase los medios como algo totalmente profesional. Eso era algo impensable. La llegada de Internet supuso una revolución, un cambio drástico para los contenidos. Así valora ese impacto Ángel Mancebo, director de Medios Técnicos y Recursos Educativos de UNED Media. Supuso muchos cambios en cuanto al formato, en cuanto a la disposición de los programas, en cuanto al uso que se daba. Ya el programa dejó de ser, como había sido hasta ese momento, mucho más dedicado a la metodología de enseñanza, a explicar clases magistrales donde explicaban la asignatura o orientaciones de cómo iba a ser la evaluación y esas cosas, al final a tener un contenido mucho más divulgativo, es decir, enseñar un poco todo lo que se hace en la universidad, de investigación, de innovación educativa, ese tipo de contenidos que eran un poco diferentes y que son los que ahora mismo están predominando, porque ya las clases magistrales total ya tenían otros formatos, como por ejemplo el vídeo, que la sustituyeron en ese momento. Entonces hubo un cambio importante en la radio. El nombre propio de esos cambios es TeleUNED, portal nacido en el curso 98-99, donde se alojaron los audios de la radio. En 2009 le sucede Canal UNED, que facilita mejores búsquedas y descargas de contenidos a la carta. Ya en 2013 se crea en YouTube un canal específico para la radio, que actualmente cuenta con más de 5 millones de reproducciones y más de 43.000 suscriptores. Alberga más de 7.000 audios de una variedad temática que abarca todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, la revista de filosofía, uno de los espacios pioneros, dirigida por el catedrático Antonio García Santesmases, que hace balance de estos años de intensa participación en la radio. Pues para mí en concreto ha sido una experiencia, diría, muy placentera. Ahora que ya se acerca la hora de la jubilación, pues la experiencia más grata de todo lo que he hecho en la UNED, la que creo que puede tener pues un mayor recorrido, un mayor impacto, un mayor recuerdo, porque significa trasladar pues la vida, la obra, las experiencias,
las dudas, las perplejidades, las expectativas de una gran cantidad de amigos, de autores, de reflexiones, de esperanzas. El profesor emérito de la Escuela de Ingenieros Industriales, Miguel Ángel Sebastián, recuerda cómo han evolucionado los contenidos y la utilidad de la radio desde sus inicios. Para entonces, en la Escuela de Ingenieros Industriales se utilizaba la radio más para transmitir información académica que para transmitir contenidos. Parecía que había un cierto rechazo entre los contenidos de la ingeniería y un medio como podía ser la radio. Afortunadamente eso fue evolucionando y ya algunos compañeros y yo mismo empezamos a transmitir elementos de contenidos a través de este medio. Este medio nos ha resultado muy asequible, muy práctico y muy operativo. Por ejemplo, hay temas como la historia de la tecnología, la historia de la ingeniería industrial, los temas de patrimonio industrial, registros de grabaciones de profesores senior de nuestras escuelas, en las cuales la radio está siendo un archivo sonoro importantísimo para poder tener reflejado esta información. La radio ha acompañado a profesores e investigadores en su evolución y desarrollo, porque les ha ayudado a difundir sus trabajos. Así lo destaca Rosa Martín Aranda, vicerrectora de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica de la UNED. Ha aportado todo porque en cada momento vital, la evolución profesional de una persona, daros cuenta que yo llegué aquí como profesora ayudante doctor y años después ya he llegado a ser catedrática, lo que me ha permitido la radio ha sido ir desarrollando, poniendo en comunicación todo el trabajo de investigación y de docencia que se ha ido haciendo a lo largo de los años por mí y por todo nuestro grupo de investigación en la Facultad de Ciencias de la UNED. En la Facultad de Ciencias de la UNED, que hay 4 carreras, matemáticas, física, química, ambientales, como pueden imaginarse, el comunicar lo que se hace desde la ciencia y desde una universidad es muy importante porque muchas personas nos cuesta trabajo pensar que desde el mundo académico podemos aportar mucho a la investigación. Este ha sido el papel clave y fundamental que la radio de la UNED y la radio en general ha tenido para nosotros, porque los divulgadores científicos, que tienen un peso muy importante, se forjan desde sus principios. Y así hemos ido haciendo durante muchos años, durante estos 32 años que ya llevo en la UNED, con nuestros estudiantes y nuestros becarios y ya contratados predoctorales y postdoctorales. Además, señala la vicerrectora, la radio se ha convertido en una herramienta fundamental para divulgar la ciencia y concienciar a la sociedad sobre su importancia. La radio de la UNED ha sido el vehículo para comunicar todos los logros y todos los avances que los investigadores de esta universidad hemos hecho en el ámbito de la investigación, de la transferencia del conocimiento, que tan importante está comenzando a verse y a estar reconocida, y por supuesto el de la divulgación científica. Todo lo que se haga por divulgar la ciencia y la cultura es poco. El aporte que ha hecho la radio de la UNED a lo largo de estos años ha sido vital para que todo el mundo sepa lo que desde una universidad como esta se puede hacer. Pero no olvidemos que esta radio también ha sido un compañero fiel para los estudiantes en el difícil reto de estudiar a distancia. Así lo ha percibido Miguel Minaya durante sus años de redactor. Es el de la labor de la compañía de la radio, la proximidad que la radio ha llevado a muchos estudiantes, que pone voz, que acorta distancia y sirve de estímulo y aliciente para profundizar en el conocimiento, en sus estudios. Un recorrido largo en radio y que aún tiene mucho campo por delante. Próxima al estudiante, pero también abierta a la sociedad y a otras formas de hacer radio, en las que ha trabajado durante décadas Isabel Baeza. A lo largo de estos años, la radio ha sido un soporte para la cultura, un soporte para la educación y un soporte vital. Para mí ha sido la conexión con la sociedad y yo creo que la sociedad nos lo ha devuelto con creces. Se lo ha devuelto a la UNED. Luego, además, tuvimos la oportunidad de abrirnos a Europa. Europa nos pidió a las radios universitarias que apoyáramos y la UNED fue la pionera, la que llevó el proyecto. También un proyecto con las radios iberoamericanas que nos dio una visión muy distinta. Cómo se hace radio en otros países, allá de los mares.
Actualmente los programas de la UNED se escuchan en Radio 3 y Radio 5 de Radio Nacional, en Canal UNED y en YouTube, en un contexto de transformación digital del medio, con la convivencia de la radio tradicional y formatos como el podcast que ofrecen un mundo de posibilidades, como destaca desde UNED Media Ángel Mancebo. Es un sistema muy fácil de consumir. Y hoy en día, con las prisas, con las formas que tenemos de vivir, lo fácil es lo más recurrido, con lo cual, fácil en el sentido de la tecnología, del uso, de su uso, no de la producción. Y además, creo que los podcasts dan una oportunidad a la universalización del discurso, al que mucha gente que no tenía acceso a la radio convencional ahora sí pueda generar sus propios podcasts, porque la tecnología se lo permite. Y al final estamos viendo pues eso, que se están creando nuevos formatos, nuevas formas de comunicar a través del audio que pueden suscitar la atracción del público joven y de los públicos que ya estamos acostumbrados a escuchar la radio desde que éramos pequeños. Porque junto a las enormes posibilidades de escucha que nos ofrece ahora la tecnología, la radio también se sigue oyendo, y mucho, desde, por ejemplo, el coche. Y nuestra radio tampoco es una excepción, como recuerda el profesor Miguel Ángel Sebastián. La radio tiene una ventaja importante frente a otros medios, que te permite su escucha mientras que haces alguna actividad, evidentemente no de alta concentración, sin requerir la atención. Es típico la diseminación de la radio en el automóvil. Curiosamente, una experiencia personal que puedo contar es que yo madrugo y vengo todos los días a la escuela desde una localidad que está a unos 70 kilómetros de Madrid. Entonces, yo cuando los programas eran en el entorno de 5:30 a 6:30 de la mañana, yo los oía en directo, e incluso en alguna vez me he permitido poder transmitir a la dirección de radio y al vicerrectorado algunas anomalías, algún cambio de fecha o algún pequeño error que podía haber habido en las emisiones. Es decir, que para mí la radio era un elemento para escucharlo en directo, mientras que para otros profesores era un elemento para escuchar en diferido. Las esencias del medio permanecen. La radio es palabra, música, efectos, silencios y, como muchas veces se ha afirmado, es magia. Así la ha percibido nuestra compañera Isabel Baeza. Yo creía que la radio no solamente era educación, que lo es, cultura, que lo es, también para mí ha sido siempre magia. Esa magia de sentirme conectada al otro y de sentir que mi universidad, que el sitio donde yo trabajaba, que la radio donde yo trabajaba, tenía que estar conectada a la sociedad, a los demás. Y así fue. Y hablando de conexión, el vínculo, la colaboración entre profesores, investigadores, científicos y profesionales de la radio para lograr una comunicación eficaz del conocimiento ha sido la clave esencial de todos estos años. Así lo reconoce la vicerrectora Rosa Martín. Tengo que reconocer y hacer una felicitación especial a todas las personas que han formado parte a lo largo de estos años del mundo de la radio UNED. Todos ellos excelentes, todos y todas ellas excelentes, porque nos han ido acompañando, nos han ido enseñando y nos han ido inspirando con toda su profesionalidad para que nosotros, los investigadores, los científicos, demos la talla a la hora de comunicar, porque comunicar no es nada fácil. Este 50 aniversario de la radio de la UNED llega además en un momento muy especial, justo cuando estamos celebrando el centenario de la radio en España. Más de un siglo informando, entreteniendo y, por supuesto, educando.